Había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Así comienza el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, que pues tradicionalmente se considera que el Señor, con su presencia en estas bodas, elevó a la categoría de sacramento la unión natural del hombre y de la mujer, así como con su presencia en el bautismo del Señor que contemplábamos la semana pasada, le daba pues la capacidad sacramental a esas aguas del Jordán. Elevaba el bautismo de Juan, esos bautismos proféticos, ya a la categoría de sacramento. Entonces también aquí Jesús, esa unión natural del hombre y la mujer que el Padre había instituido en las primeras páginas del Génesis, queda elevada a la dignidad de sacramento. Así lo describe, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia, que dice: en el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo. Vamos a considerar hoy el primer milagro de Jesús, a petición de su madre. Ya veremos que, entre comillas, no estaba previsto, no había llegado la hora, con ocasión de un banquete de bodas. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio. En muchos credos, en muchas instituciones religiosas, el matrimonio se ve como algo malo, porque el cuerpo, la sexualidad serían cosas sucias, ¿no? Lo bueno sería, lo limpio sería el espíritu. Pero Dios, que creó el cuerpo, Dios que creó la materia, vio que era bueno. Todo esto es la famosa teología del cuerpo que Juan Pablo II estuvo dictando los primeros años de su pontificado. En esa asistencia de Jesús a las bodas, la Iglesia ve la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante será un signo eficaz de la presencia de Cristo, además un signo del amor de Cristo a su Iglesia y a la humanidad. Por eso San Pablo dirá, como un modelo para los esposos, así como le dice a las mujeres que deben estar sujetas a los maridos, unas palabras que hoy día son como políticamente incorrectas, pero hay que entenderlas en ese contexto. Y a los maridos les dice: y ustedes entréguense, den la vida por la esposa como Cristo lo hizo por la Iglesia. O sea, es darse el uno al otro completamente, ¿no? Que es el camino de la santidad. Que es un punto que también ha sido discutido, no fue de fácil aceptación, porque sí, ha sido crítico el ver el matrimonio como un camino de santidad. Ha sido difícil en el punto de vista, digamos, teológico, de aceptación de la grandeza del matrimonio. San José María fue criticado por eso, ¿no? Porque aceptara como llamados, una vocación divina a los casados, ¿no? Como un camino de santidad. De hecho, hay varias parejas de esposos en proceso de canonización. Eduardo Ortiz de Landázuri y su esposa, el matrimonio Alvira, en que el proceso es de los dos, ¿no? No es que ella o él, sino que los dos santificaron, se hicieron santos con ese camino de sacar adelante un hogar. Es un tema que el Papa Francisco pues también insiste mucho a los jóvenes hoy día, porque hay un temor a casarse, ¿no? Un miedo a comprometerse. Y entonces pues también invita, y es bueno aquí en nuestra oración también, recordar y anunciar a la gente y a la juventud que el dar ese paso es también responderle al Señor que sí, creer en que Él con su gracia va a dar la ayuda para sacar adelante ese camino, que bueno, es un camino difícil, pero es un camino con muchos frutos y con mucho don de Dios. San Juan Pablo II decía: todos los esposos, según el plan de Dios, están llamados a la santidad en el matrimonio. Por ese motivo, la liturgia relaciona este pasaje de Caná con las promesas de Isaías. La primera lectura de la misa va a ser un pasaje del profeta que habla del regocijo del marido con la esposa, una figura del matrimonio de Dios con la Iglesia. Dice Isaías en el capítulo 62: serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi delicia y a tu tierra desposada. También me viene a la mente ese canto tan bonito, el Cantar de los Cantares,
que es un cántico nupcial, un canto de amor, que es una figura del amor de Dios a la humanidad y a la iglesia. Pues bueno, tú, Señor, comparas el amor que tienes por tu pueblo con el de los jóvenes esposos. Ya nadie se sentirá desamparado ni solo, porque Dios ama a su gente con un amor tierno y eficaz. Sigue diciendo el profeta: como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. El modelo del matrimonio cristiano es el cariño de Dios a los suyos, manifestado en el amor de Cristo a la iglesia. También nos sirve para pensar en nuestra relación con Dios, que es un amor fuerte, ¿no? Un amor entregado, un amor con pasión, un amor hasta la muerte. Por eso este sacramento es camino de santidad y vocación específica en ese itinerario cristiano de imitación del Maestro. Volvamos entonces a la escena del Evangelio. Habíamos comenzado simplemente con unas palabras breves. Había una boda en Caná de Galilea, nos imaginamos, Galilea es al norte, un pueblecito pequeño, un matrimonio. Nos acordamos que era al comienzo, el matrimonio era un pacto, una alianza, luego pasaba un tiempo de 1 o 2 años en que todavía no había necesariamente vida en común, y luego se encontraban así, el esposo salía al encuentro de la esposa que venía con sus jóvenes amigas, las famosas vírgenes prudentes o las que no lo eran tanto, y entonces ya él la llevaba a su casa y se hacía la fiesta de bodas. Era una de estas fiestas a las que, dice San Juan, la madre de Jesús estaba allí. Y sigue diciendo, Jesús y sus discípulos también estaban invitados a la boda. Entonces nos imaginamos a María con sus amigas y aparece Jesús con sus 12 apóstoles ya. Ellos apenas lo estaban conociendo. Suponían que era un grande porque Juan Bautista, que era el maestro de algunos de ellos, les había dicho que era el Cordero de Dios. Desde entonces empezaron a ir detrás de él con las dudas lógicas de los comienzos. Todavía no habían sido pues establecidos como el cuerpo apostólico, sino que eran unos seguidores que estaban con él. Ya veremos al final qué pasa con ellos y su concepto de Jesús. La fiesta, pues nos imaginamos el alborozo, la alegría, las conversaciones en voz alta entre tantos viejos conocidos y familiares llegados para el evento. Sin embargo, pocos se dieron cuenta de una crisis que se iba gestando lentamente, un dolor que padecían los más íntimos de la familia, y era que el número de los invitados había superado las expectativas, o estaban consumiendo más de lo previsto, o los proveedores habían sido escasos. El caso es que se cernía sobre los esposos y sus allegados la amenaza del oprobio, de pasar a la historia del pueblo, un pueblo pequeño, como un matrimonio fallido, quizá premonitorio de una vida conyugal fracasada. Nadie se dio cuenta. Empezaron a servir más poquito vino, a espaciar las repeticiones, pero se daban cuenta que tarde o temprano esto iba a ser un desastre, ¿no? Mientras todos gozaban de los festejos, solamente unos pocos allá en la recámara caían en la cuenta del problema. Sin embargo, entre los invitados había alguien especial, como dijimos al comienzo. Una mujer más atenta a las necesidades del prójimo que a su propio bienestar. Recordemos lo que dice San Juan. Y la madre de Jesús estaba allí. A mí nos puede servir para, como estamos haciendo oración, cuando vengan las vicisitudes, las dificultades, las contradicciones, las tentaciones, no olvidar esto, la madre de Jesús estaba allí. Juan es el discípulo amado, es el discípulo que caló a fondo en el corazón de Jesús, como en el plan divino de la salvación, y por eso le da un lugar importante a María. Con ella comienza su evangelio, ¿no? Es la primera misión de la vida pública de Jesús, y ahí está ella en lugar protagónico. Y luego al final, también en el Calvario, pues la recibirá como madre. Tiene un papel bien importante, pues San Lucas le da mucha importancia, desde luego, al Evangelio de la infancia, pero es como una señal de amor de Dios, una señal de haber profundizado, descubrir el papel de María. Y entonces nosotros en ese camino aprendemos que por muchas dificultades que haya, la madre de Jesús estaba allí.
Señor, te pedimos como ese primer propósito, ser conscientes de la presencia de tu Madre a nuestro lado, que nos ayuda a superar todas las dificultades. San José María lo comenta en Cristo que pasa. Fijaos también en que es Juan quien cuenta la escena de Caná. Es el único evangelista que ha recogido este rasgo de solicitud materna. Así como hay milagros, por decir algo, la curación del paralítico que la traen los 3 sinópticos, hay unos pasajes que la traen los 4 evangelios, hay otros que solo los trae un evangelista. Por ejemplo, Caná solo lo trae Juan. San Juan nos quiere recordar que María ha estado presente en el comienzo de la vida pública del Señor. Esto nos demuestra que ha sabido profundizar en la importancia de esa presencia de la Señora. Bueno, pues la Virgen cae en la cuenta del problema en que se encontraban los anfitriones. Y esto lo dice Juan Pablo II, movida por el Espíritu Santo, se dirige a Jesús. No es que se le ocurra, ¿no? Hay una inspiración divina que es fruto de esa intimidad con Dios que le lleva a actuar. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Era una confianza maternal, un trato al que estaba acostumbrada, solo que ella sabía lo que estaba pidiendo. Era consciente de que estaba adelantando la hora del banquete de bodas del Cordero. En San Juan Pablo II hace una consideración muy sugerente de esta escena. Cuando habla de María como modelo de oración, como modelo de contemplación, menciona su mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones como en Caná. La verdad es que Juan Pablo II es un hombre tan santo y estos últimos documentos de su vida, uno ve que es como que está abriendo el alma, o sea, que se ha metido tan a fondo en estas escenas que descubre en María un modelo de oración, un modelo de persona contemplativa. Dice, fíjate lo que es una oración bien hecha, una oración penetrante, una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús. Estos días alguien nos predicaba, hacerle preguntas abiertas a Jesús. Fíjate esto, leer los sentimientos íntimos de Jesús. Ir a la oración con una mirada penetrante. A veces uno va a la oración a no distraerse. ¿Qué pasa allá afuera? ¿Qué me escribieron aquí en esta notificación? ¿Qué es ese ruido? Bueno, mucho más que eso, meterse en el sagrario, meterse en la vida de Cristo, meterse en la escena, como en este caso, y seguir penetrando, ¿no? Como sucede, me viene a la mente lo que le sucede al médico cuando hace el fondo de ojo, cuando mira el ojo, con ese aparatico, pues uno ve ojos, ¿no? Pero cuando entra, es que se te abre un mundo nuevo, ¿no? Pues allá todo el interior del ojo. Pues bueno, un poco así, como meterse en Jesús y ya está el sagrario y entrar allá, entrar en ese corazón de Jesús, una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús, para conocer su voluntad, para ver qué quiere de nosotros, para conocerlo más a fondo, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones. Obviamente eso lo lleva a uno a un compromiso de decirle que sí a lo que uno le ha mostrado, ¿no? Pero qué bonito contemplar a María como modelo de oración. No tienen vino. Ella capta que Jesús sabe que es un momento trascendental. También sabe que no se ha escrito la hora, ¿no? Que no es el momento aún. En el fondo lo que Juan Pablo II dirá, pues ya uno viendo todo, es que no era la hora, pero era el momento previsto por Dios para que la Virgen adelantara la hora, que la Virgen estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Fíjate qué audacia, ¿no? Qué papel tan importante el de María de adelantar los tiempos. La respuesta de Jesús suena dura en un primer momento. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Alguien piensa que esto se puede entender como que ella se metió a la zona de hombres, era como un salón de hombres, y ella, ¿qué haces tú aquí? ¿No? Que tienes que estar aquí conmigo. Pero lo importante, bueno, mujer, es esa palabra guiné, es la primera palabra que Jesús le dirige a ella, esto Benedicto XVI insiste mucho en el Evangelio, aquí en Juan, al comienzo, guiné. Y la última palabra será también guiné. Guiné, ahí tienes a tu hijo. Aquí guiné, ¿qué tienes que ver tú conmigo? Jesús se dirige a María como la mujer. ¿Cuál mujer? La guiné aquella del Génesis,
donde decía, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Esa misma mujer que aparecerá en el Apocalipsis de San Juan, representando pues la victoria sobre el demonio. Entonces una palabrita, pero esa palabrita tiene mucho que decir, ¿no? Mujer, tú que eres aquella en la que se cumple la promesa del protoevangelio en Génesis. ¿Qué tengo que ver yo contigo? Todavía no ha llegado mi hora. En realidad no es una negativa, está exponiendo un motivo sobrenatural. Jesús ha venido para cumplir la voluntad de su Padre, que todavía no se ha manifestado. Recordemos que San Juan divide su evangelio en dos grandes partes, el evangelio de los signos y el evangelio de la hora. El evangelio de los signos son pues como los primeros 13 capítulos, al cual pertenece este, que es el capítulo 4, y el otro, el evangelio de la hora, que comienza con la última cena. Es decir, la hora de Jesús es el momento del sacrificio redentor. En el comienzo de su vida pública todavía no ha llegado ese tiempo y por eso la aparente negativa de Jesús. Sin embargo, la actitud de María ante la respuesta de su hijo llama todavía más la atención. Porque si fuera, algunos dicen, vea cómo la regañó porque ella fue imprudente, tal. Pues la actitud de María ante la respuesta de Jesús es la siguiente. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Es impresionante imaginar lo que pasaría por el interior de la Virgen, su relación íntima con el Padre y con su Hijo que la llevó a reaccionar de esa manera. San Juan Pablo II comenta que el primero de los signos llevado a cabo por Jesús, o sea, de los milagros como señales de su divinidad, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, nos muestra a María precisamente como maestra. Ya hemos visto que nos enseña con su actitud a hacer oración, a penetrar en los sentimientos íntimos de Jesús. Pero aquí también, ¿qué clave nos da? ¿Qué enseñanza? ¿Cuáles son las palabras? El curso de oración. Haced lo que Él os diga. Recuerdo que cuando vino Juan Pablo II a Colombia, por allá en el lejano 86, alguien puso una pancarta muy grande en la Plaza de Bolívar con estas palabras. Haced lo que Él os diga. Es como un mandato. Qué gran mandato, ¿no? María que nos quiere tanto, si uno pudiera tener como la ocasión de un diálogo con María, bueno, probablemente nos diría esto, por algo está escrito en el Evangelio. Al menos hoy nos lo dice el Señor en la oración. La Virgen te dice, el consejo de María para sus hijos es, haced lo que Él os diga. Y la madre de Jesús estaba allí, dice San José María también, que es otro gran modelo de contemplación. ¿Cómo se reafirma nuestra confianza en ti, María, al contemplar tu conducta en esta ocasión? ¿Quién te llamó omnipotencia suplicante? De María se dice, es la que lo que pida, Dios se lo concede. Es poco para lo que logra tu intercesión. En realidad no es suplicante, porque tú misma eres la que ordenas. Aquí la Virgen no le suplica, le da una orden. Conociendo que tu Hijo está siempre dispuesto a atender tus deseos. Haced lo que Él os diga. Que en el fondo de Jesús te toca decir algo. Fíjate la fuerza de María. Qué buen propósito acudir más a la intercesión de María. Estamos comenzando un año. Qué buen propósito rezar mejor el rosario. Con más fe, con más confianza en que ella nos alcanzará. Porque además lo que le estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Omnipotencia suplicante, maestra de fe, de trato confiado con su Hijo. Nos hacemos cargo de lo sucedido entre los dos. Si miramos de nuevo a Jesús para ver cómo reacciona ante semejante impertinencia de María, podríamos decir, ¿no? Lo puso ahí en un momento de agobio, de dificultad. Pues San Juan dice que había allí colocadas 6 tinajas de piedra, 6 ánforas, para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Con eso se hace una impresión de lo grande que era. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua. Uno esperaría que el Señor insistiera en su negativa, ¿no? Dije que no es mi hora. O si ya poneras a hacer milagros, pues que caiga vino del cielo, ¿no? O que se llenaran de licor, como por ensalmo aquellas botellas vacías, ¿no? Que dijera, miren, pero yo creo que ahí hay. Y bueno, milagro. Pero el modo de hacer el milagro también nos enseña mucho a nosotros. Su actitud es diversa. Pide que llenen de agua unas tinajas. Quizá nosotros responderíamos enojados, ¿y quién quiere agua? El problema es de vino. Podrías mandarnos a comprar al otro pueblo, pero no dilapidar el tiempo con juegos de niños. A veces nos pasa que lo que el Señor nos pide
nos cuesta comprenderlo, como que da muchas vueltas para llegar a un sitio. Llenar de agua unas tinajas cuando lo que falta es vino. No sabemos si movidos por la persuasión maternal de María o por la potestad mesiánica de Jesús, aquellos hombres reaccionaron con obediencia, pronta, generosa, dice San Juan, las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Continúan las órdenes inusitadas y en apariencia erróneas. ¿Qué va a pensar el maestresala cuando le presenten unas tinajas con agua? Casi podríamos decir que está en juego el puesto de esos servidores. Sin embargo, bonito, grande es la fe de aquellos hombres. La obediencia a María que les dijo, hagan lo que Él les va a decir. Y ellos van haciendo paso a paso lo que Jesús les va pidiendo. Ellos necesitan vino y ella les pide que traigan agua. Jesús les pide que traigan agua, que cojan esa agua y la lleven afuera. Y van cumpliendo todo, y con generosidad, hasta el extremo, ¿no? Obedecen a Jesús y le portan no unos pocos mililitros, sino unos 500 litros de agua. El mayordomo probó el agua convertida en vino, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un cuadro en una casa que solemos visitar para hacer convivencias, en que aparece cómo sale el agua de la tinaja blanca y abajo está llegando ya roja? Es como el momento del milagro justo. Probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua, y entonces llama al esposo y le dice, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino hasta ahora. Aquel esposo quedaría sorprendido, ¿no?, ante el elogio inesperado, y sobre todo recuperaría la tranquilidad al ver la cantidad de vino de gran calidad que en realidad era el anuncio de la llegada del reino de Dios, el vino de las bodas definitivas de Dios con su esposa, con su pueblo. También tiene una alusión al vino de la Eucaristía. El mismo Juan Pablo II alguna vez dirá, haced lo que Él os diga, dice María, en Caná. Y en la última cena Jesús dice, haced esto en conmemoración mía. Haced lo que Él os diga, y ¿qué dice Jesús? Haced esto en conmemoración mía. Dar la vida, dar la sangre, derramar la sangre hasta la última gota en el Calvario, es lo que el Señor nos dice. El hacer esto en conmemoración mía, que es repetir estas palabras para convertir el vino, ya no el agua en vino, sino el vino en la sangre del Señor, pero también es el hacer esto, de darse, ¿no?, con generosidad hasta el extremo. San Juan concluye que este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria. Comenzó la vida pública del Mesías. Hasta entonces era todo un personaje más, un joven de aquella zona, de Nazaret, que era un pueblo cercano a Caná, y un carpintero, ¿no?, que le trabajaba con José, y nada más, ¿no?, que rezaba como rezaba cualquier judío, hijo de un matrimonio estupendo, una familia, la Sagrada Familia, pero una vida cotidiana, ordinaria, haciendo lo que hacen todos. Aquí comenzaron los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea, ¿no? Aquí comienza la revelación, la manifestación. A eso ha venido, a mostrar que el Padre tiene un designio de salvación y a predicar la llegada del reino y a mostrar con estos signos que lo que predicaba era verdad, a reafirmar la verdad lo que hace, pues con milagros. Así manifestó su gloria. San Juan en su Evangelio un poco a lo que quiere llegar es a esto, que lo que Cristo hizo fue manifestar la gloria del Padre, por medio de su resurrección en el final. Llegaron los tiempos mesiánicos, comenzó la vida pública de Cristo. La conclusión tiene un añadido muy importante. Me acuerdo de cuando iban a construir aquel pequeño santuario de Caná, esos esposos que querían recordar el viaje a Tierra Santa, donde habían renovado sus votos matrimoniales, pues el sacerdote le dijo al que lo estaba pensando, ese pasaje es muy bonito. Ahí fue donde le dio la idea de llamarle
pues no simplemente el santuario de Caná, sino Nuestra Señora de Caná. Ya hemos visto la importancia que tiene María. Porque allí sucede el milagro. Pero lo más importante no es eso. Hay muchas cosas importantes, como la manifestación de la omnipotencia suplicante de María, pero también cómo termina. Lo último, mucha gente pasa por encima porque se quedan en el milagro, se quedan en el agua pasada a vino. Dice San Juan: y sus discípulos creyeron en él. Hasta entonces eran seguidores, pero aquí se dan cuenta que este no es solamente un predicador insigne, un hombre con muy buena elocuencia. El pasaje de Caná es una escuela de fe. El que se mete en ese pasaje, el que medita a fondo, termina creyendo en Jesús. Ojalá eso nos suceda a ti y a mí. Escuela de fe porque es seguir a Cristo, acompañarlo, preocuparse por lo que sucede, obedecerle, hacer lo que Él os diga, confiar en Él, porque pues lo que Él dice no es compren vino, no, lo que Él dice es traigan agua, confiar en Él. Y acudir a la omnipotencia suplicante de la Madre de Dios. Como observa San Alfonso María de Ligorio, dice: el corazón de María, que no puede menos que compadecer a los desgraciados, la impulsó a encargarse por sí misma del oficio de intercesora y a pedir el milagro al Hijo, a pesar de que nadie se lo pidiera. Si esta buena señora obró así sin que se lo pidieran, ¿qué hubiera sido si le rogaran? Por eso te decía que un buen propósito para este año es rogarle más a María, pedirle más esos favores que necesitamos, ¿no? De nuestra vida espiritual, de nuestra vida personal, de nuestra lucha por crecer en hábitos, por imitar a su Hijo, del afán apostólico, por las vocaciones, bueno, por la Iglesia, por el Papa y sus intenciones, por la obra. Todas esas intenciones de la mano de María. Veremos cómo lograremos lo que le pedimos antes, más y mejor. Por eso San Juan Pablo II quiso que este pasaje fuera uno de los nuevos misterios del Rosario. Antes el Rosario tenía 3 misterios: gozosos, dolorosos y gloriosos. Y en el mismo año en que canonizó a San José María, el Papa Juan Pablo II instituyó un 4º ciclo de misterios que en realidad hacían falta, los misterios de luz, que se rezan los jueves. Y el primero de ellos, bueno, el primero es el bautismo de Jesús, el segundo es Caná. Misterio de luz, comenta Juan Pablo II, es el comienzo de los signos en Caná. Cuando Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe. Allí los discípulos comenzaron a creer en Él. Gracias a la intervención de María, la primera creyente. Por eso también Benedicto XVI le llamará Madre de la Fe. María nos ayuda a creer más. María es la primera creyente. Es la que va y le dice: no tienen vino. Ella sabe que les va a resolver el problema. Pero es que no ha llegado la hora. Yo sé que va a resolver el problema. O sea, es que este es el momento de adelantar la hora. Podemos dirigirnos al Señor con las palabras de San José María para que también nos aumente la fe, contando con la intercesión de su madre. Decía San José María y le decimos nosotros ahora: quiero, Señor, abandonar el cuidado de todo lo mío en tus manos generosas. Nuestra madre, tu madre, a estas horas, como en Caná, ha hecho sonar en tus oídos: no tienen. Preséntaselo en tu oración. ¿Qué te falta? ¿Cuál es ese vino que necesitas? La gracia, la lucha, la fidelidad, las almas. Tu madre, a estas horas, como en Caná, ha hecho sonar en tus oídos: no tienen. Si nuestra fe es débil, acudamos a María. Nuestra madre intercede siempre ante su Hijo para que nos atienda y se nos muestre de tal modo que podamos confesar: tú eres el Hijo de Dios. Dame, oh Jesús, esa fe que de verdad deseo. Madre mía y Señora mía, María Santísima, haz que yo crea. Entonces, esto es de la vida espiritual, de los apuntes íntimos de San José María. Y sus discípulos creyeron en él. Además, descubrieron el carácter familiar de la encarnación, de la Iglesia, del plan de salvación de Dios. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos, sus parientes y sus discípulos. Acudamos a la Virgen para que ella presente al Señor en este comienzo de año nuestras necesidades, nuestra falta de vino,
nuestra falta de fe, de gracia, de santidad, y para que nos recuerde en cada momento de nuestra vida su mejor consejo maternal: haced lo que Él os diga.